ya de manera formal en nuestro ciclo de conferencias de todos los viernes para el programa de formación para gerente de la industria eléctrica nacional, la que corresponde al día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de redes móviles y su evolución a 5G y nos acompaña Ángel Duque, quien el profesor Gustavo va a hacer la presentación formal. Sin embargo, recordarles, por favor, bueno, como todas nuestras actividades, mantener micrófonos y videos apagados, y una vez finalice la conferencia pueden hacer sus preguntas a través del chat y con gusto la leemos al invitado de hoy. Nuevamente, gracias y bueno, que disfruten la conferencia. Profesor. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos de nuevo en el ciclo de conferencias relacionado con el programa gerencial para la industria eléctrica nacional. Como dijo Eddie, nos acompaña hoy Ángel Duque. Ángel Duque es director de comunicaciones y negocios de clientes empresariales para Huawei Technology de Venezuela. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de información, comunicaciones y tecnología. 14 de ellos está con la firma, creo que se dice Huawei, pero bueno. Huawei. Ángel ha tenido la responsabilidad de liderar pues, los principales operadores de móviles dentro y fuera del país. En toda su trayectoria ha lidiado con toda la red inalámbrica de la 2G, la 3G, la 4G, y ahora nos habla de la 5G. Así que igualmente con muchos proyectos del área de tecnología y de las IP, de las redes de transporte, todo ese tipo de acrónimos que hay que uno no sabe de qué significan, pero de WDM y todo ese tipo de cosas. El GPON, bueno, en cualquier caso son plataformas de valor agregado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de Huawei, Ángel ha tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas como Unisys, Motorola, Telefónica, Movistar. Y bueno, nosotros hoy tenemos un gran interés en que Ángel nos informe sobre esta nueva, la evolución hacia la tecnología de 5G. Todo tuyo el micrófono, Ángel. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, de verdad encantado de estar acá. Muchas gracias a todos los espectadores que se unieron a la charla o están por unirse y bueno, por su interés de estar conectados hoy. Y bueno, por supuesto, ustedes, a Liesa, por su invitación a Huawei y en específico mi persona como representante de la compañía para hablarles un poco sobre redes móviles inalámbricas, enfocándonos quizás luego un poquito hacia el final sobre las posibles aplicaciones que podría tener y sobre todo obviamente lo que es la última generación de redes móviles o redes inalámbricas que es 5G. Igual, si quieren aprovecho como esa duda que tenía sobre los acrónimos, porque más allá que sean parte de lo que he hecho, también es importante creo que sepan, ya que lo mencionó los asistentes, qué significa, porque de alguna u otra manera también está correlacionado con básicamente la industria de energía. Por ejemplo, DWDM es una tecnología óptica de transporte, ¿okay? Que básicamente se basa en lo que es la multiplicación de los haces de luz para transmitir anchos de banda o datos con unos anchos de banda bastante grandes y sobre todo es usado para redes principales, redes de transporte principal, o sea, los backbone, como se llama, ¿no? Porque es importante que quizás también en el contexto de la industria de energía, porque uno de los principales usuarios de redes de transporte de WDM es justamente los proveedores de utilities de energía o servicios de energía o la república, porque por allí también pasan todo lo que es la parte de señalización de equipos, todo lo que es la parte de alarmas, información de monitoreo de subestaciones, etcétera, etcétera, aparte del tráfico propio digamos, de uso corporativo de cualquier compañía, de la compañía como tal, ¿no? Y lo mismo también GPON es otra tecnología óptica fija, pero este caso es de acceso y también puede ser usada también, ¿por qué no?, en la industria de energía y quizás una futura oportunidad pueda darles otra charla sobre cómo se pueden aplicar esas plataformas en la industria de energía también, ¿ok? Bueno, sin más ni más, voy a empezar si están de acuerdo, voy a compartir aquí unas láminas que tengo para empezar a hablar un poco sobre el tema de hoy, ¿ok?
Me dicen, por favor, si alguien me puede avisar, por favor, cuando se vea, la puedan ver en la pantalla, les agradecería mucho. Ya podemos ver la presentación. ¿Sí? Ok. Un segundo. Un segundito que estoy aquí acomodando. Ok. Empecemos. Bueno, básicamente la charla de hoy, como ya saben, está enfocada a lo que son redes móviles o redes inalámbricas y su evolución hacia lo que hoy conocemos ya como 5G, que es la última generación de tecnologías de redes móviles inalámbricas, ¿no? Empezando un poco, digamos, con lo que es el tema de hoy, quisiera básicamente también hablar sobre qué es lo que es una red celular, ¿no? Obviamente todos hemos oído ese término desde ya hace bastante tiempo en cualquier parte del mundo, pero bueno, igualito lo voy a refrescar un poco. Una red celular es básicamente una red de radiofrecuencias distribuida sobre áreas o sobre, digamos, áreas terrestres, ¿no? Y obviamente está configurada o está contemplada por lo que se llaman varias radiobases o varios sitios celulares que conforman básicamente lo que es la parte de acceso de esa red móvil. Obviamente, dentro de una red móvil, aguas adentro en cualquier operador, obviamente también hay otras arquitecturas o tecnologías que soportan básicamente lo que es el acceso móvil, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G, que vamos a hablar también hoy. ¿Okay? También las redes móviles están, o estas radiobases, también para que sepan, están agrupadas en muchos casos en lo que se conoce como clústeres, que lo que hacen básicamente zonifican o ayudan a dar cobertura a zonas en específico. ¿Okay? Y obviamente las mismas también están configuradas de una manera para que las celdas entre sí o las radiobases entre sí no tengan interferencia con otras radiobases vecinas, sobre todo si es de otro operador. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas, obviamente, que se presentaron con la llegada y la evolución progresiva de las células, perdón, las redes celulares? Pues básicamente que son, primero, digamos, relativamente rápida implementación comparada con lo que son redes fijas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en una ciudad que, por ejemplo, se empezó a construir de cero o de la nada, uno tratara de hacer uno fuera a hacer un deployment de una red fija, o sea, para dar telefonía o datos fijos, y para tener la cobertura de toda esa huella, de toda esa ciudad, tomaría mucho más tiempo y esfuerzos hacerlo que si se hace con una red móvil. Entonces, es uno de los principales beneficios. Segundo, es que obviamente también puede dar servicio tanto a áreas urbanas como a áreas rurales o áreas de menor densidad a nivel de población que una ciudad, ¿no? Puede proveer tanto servicios de voz y datos sobre la misma infraestructura. Obviamente, cuando las redes celulares empezaron en sus primeros pasos, pues obviamente, como todos sabemos, estoy seguro que todos aquí fuimos usuarios de esa, o la gran mayoría de los que estamos aquí fuimos usuarios de esas redes de primera generación, y simplemente se podía dar o ofrecer servicios de voz y sobre, digamos, tecnología analógica, ¿ok? Después, obviamente, eso fue evolucionando a lo que ya conocemos hoy día, donde ya podemos tener servicios de voz y datos y también de manera digital, ¿ok? Adicionalmente, una red celular o inalámbrica puede dar tanto servicios, y entiéndase bien, servicios móviles o fijos. ¿A qué me refiero con esto? Un servicio móvil, obviamente, es o un suscriptor móvil, es aquel que obviamente tiene un celular o una tableta con
con acceso a servicios móviles, o cualquier dispositivo que tenga acceso a servicios móviles y que obviamente esa persona sea itinerante, se mueva constantemente de un espacio a otro. Por ejemplo, ustedes salen de su casa en la mañana, van a su trabajo, en su propio trabajo, en la propia oficina se está moviendo quizás de un piso a otro, bajan y se toman un café. Ese constante movimiento obviamente hace que tú puede ser que haga handoff, lo que se llama handoff, de una celda a otra. Es decir, tu celular se va a estar conectando de una celda a otra a medida que te vayas moviendo. Por ejemplo, vuelvo a repetir, de regreso a tu casa en el carro, yendo desde tu lugar de trabajo hacia tu hogar, pues lo más seguro es que al menos vayas a hacer handoff con al menos más de 2 o 3 celdas celulares, ¿ok? A menos que vivas casi que en una proximidad bastante cerca, pues, de tu casa, ¿no? De tu oficina. Ahora, un usuario, un suscriptor fijo o un servicio fijo es aquel que, como su nombre lo dice, el dispositivo, en vez de ser un móvil o un celular o una tableta, es un dispositivo que está enfocado y un servicio que está enfocado para que esté fijo en la casa. Por ejemplo, la telefonía fija, como todos sabemos. Yo no sé si aquí en la audiencia habrá gente que ha tenido o que tiene todavía aún teléfonos, tiene un teléfono fijo con cualquiera de las operadoras móviles del país, pero el teléfono, la red de acceso a esos servicios es inalámbrica, es una red celular, ¿ok? Obviamente es un teléfono que no lo debería, en teoría, no lo deberías estar moviendo, porque un poco más obviamente voluminoso o aparatoso que un celular. ¿Y por qué? Porque también está dispuesto para que se quede fijo en el hogar y no esté moviéndose de un lado a otro, ¿no? Igual manera pasa ahorita, en los últimos años, lo que se conoce como banda ancha fija inalámbrica, que es que tú puedas tener y ofrecer, o te puedan ofrecer servicios de banda ancha en vez de hacerlo por las redes fijas, bien sea cable, como conocemos aquí en Venezuela, ADSL, que ya todo el mundo lo conoce, y como ya más recientemente muchos quizás ya tienen la posibilidad de tener servicios también fijos por medio de fibra óptica hacia la casa. Hay otra opción que puedas también recibir servicios de banda ancha hacia tu casa por medio de un CPE o un equipo fijo, ¿ok? Que la manera como se va a conectar con tu proveedor de servicios es por la red celular, ¿ok? La gran diferencia es que obviamente esa red o ese suscriptor tiene un tratamiento muy diferente a nivel de cómo la red se configura, porque la idea es que obviamente ese aparato esté en casa todo el tiempo, ¿ok? ¿Qué otra cosa es importante o ha sido ventajas ventajas que se han introducido con las redes celulares? Bueno, obviamente, como hemos visto con todo lo que tiene que ver con ya datos móviles, pues obviamente los pagos móviles y todo lo que es e-commerce, también móvil, es básicamente una de las cosas más importantes que nos dan las redes celulares hoy día, ¿no? Ya yo creo que también hoy día es bastante evidente para todos, con el tema también de la propia situación de la pandemia que vivimos, básicamente nos obliga en gran medida a estar en casa, quizás a tratar de exponernos lo menos posible a la calle y hacer muchas compras de manera en línea. Y muchas de esas las hacemos, ¿cómo las hacemos? Justamente accesando a las mismas por medio de nuestro equipo celular, hacer la compra o la tableta, hacer la compra y obviamente después te llega por delivery, te llega ese bien o bien sea o producto terminado o comida, lo que vayas a comprar, te llega a tu casa, ¿no? Y otra ventaja que también es bastante importante es que, bueno, dependiendo obviamente también del tipo de frecuencia o espectro que se esté usando, también permite cubrir vastas áreas de cobertura, ¿ok? Lo que hace que obviamente, como mencioné hace unos minutos, sea apta para hacer despliegues más rápidos de comunicaciones y abarcar suscriptores de manera más rápida en vez de que se hiciera de un despliegue de tecnología fija. ¿Ok? Ahora, vayamos atrás en el tiempo un poco a lo que fue la primera generación
de redes móviles, lo que se conoce como 1G de First Generation o 1G, primera generación, ¿ok? Básicamente eso empezó por allá en los años 70, empezó y de una manera un poco, si se puede decir, desorganizada, en el sentido que diferentes países o regiones del mundo empezaron a hacer sus propios desarrollos, por ejemplo Japón, Estados Unidos y Canadá y Europa, ¿no? Entonces cada uno empezó a hacer sus propios desarrollos por separado, y eso evidenció que se empezaron a ver las primeras redes de primera generación, pero con diversos tipos de estándar como tal, ¿no? Entonces, obviamente, no existía tampoco la posibilidad que hay hoy día de uno poder hacer roaming, al menos al inicio, es decir, poder viajar de un país a otro con tu celular y poder, en los primeros pasos, quiero decir, las primeras redes de primera generación, y poder hacer roaming en cualquier otro país con tu móvil y con tu cuenta, obviamente, también que tienes en tu operador en el país donde vives, ¿no? Una de las desventajas básicamente de esta generación, de esta primera generación, aparte de la que ya mencioné, que no había, digamos, una unificación de estándares, porque los principales pioneros a nivel, digamos, geográfico, en esta primera generación, cada uno se fue por su lado, por su propio estándar. Aparte de esa desventaja, está el tema de que tenía una baja capacidad, eran redes de baja capacidad de voz también. En ese momento no se podía dar tampoco servicios de datos. Como dije anteriormente, eran puros servicios de voz. El handoff no era de lo más, digamos, sólido posible, es decir, la comunicación que tú tienes o el handoff, cuando tú pasas de estar enganchado de una radio base a otra, eso es lo que se conoce como un handoff, y es lo que te permite a ti un soft handoff o un handoff suave, es aquel en donde obviamente tú pasas de la cobertura de una celda celular a otra vecina y tú no sientes obviamente, pero para nada, ningún corte de la comunicación, ¿ok? O ninguna intermitencia o ninguna afectación de la comunicación. Eso es lo que es un soft handoff. En ese momento, esos handoffs no eran tan buenos y obviamente también la calidad del servicio no era la más óptima, ¿no? Adicionalmente, bueno, la calidad de la voz no era tan cristalina como es hoy día. Estábamos hablando que las primeras redes estaban basadas en tecnologías analógicas, en AMPS o NAMPS, y obviamente la calidad de la voz, a pesar de que podías mantener una conversación sin problema, la calidad de la voz no era tan buena y tan cristalina y tan clara como hoy día, ¿ok? Y otra gran desventaja es que no había, la tecnología como tal no daba ninguna posibilidad de tener seguridad en la transmisión de la información que se estaba teniendo por esa infraestructura. Es decir, en esa época era bastante fácil hacer lo que se llama eavesdropping o pinchar, como nosotros conocemos, digamos, coloquialmente en castellano o aquí en Venezuela, pinchar una llamada, ¿ok? Porque no había niveles de seguridad punto o origen fin de la conexión que te permitieran encriptar la información que pasa por ahí, bien sea de voz o bien sea de datos, ¿ok? El operador móvil no tenía, la tecnología todavía no estaba preparada para otorgar ese tipo de funcionalidad, y por ende el operador móvil no lo podía tampoco, le podía dar esa seguridad a sus suscriptores en ese momento, ¿ok? Siguiendo un poco ya a lo que es la segunda generación, ya estamos aquí adentrándonos, perdón, a lo que son ya los años 90. De igual manera todavía sigue un poco las vertientes de estándares a nivel, digamos, los principales precursores de la tecnología. Por un lado tienes digamos, en Estados Unidos y Canadá y gran parte de Latinoamérica, que se decantó por un estándar llamado CDMA o TDMA, o CDMA mejor dicho, y básicamente el mismo no era compatible con lo que es el estándar GSM,
que fue un estándar más desarrollado en lo que es Europa, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en Venezuela, ustedes se van a acordar que hay 2 operadoras nacionales aquí en Venezuela que en algún momento tuvieron ese tipo de tecnología, ¿ok? Y después, con el tiempo, ya migraron dentro del mismo, la misma generación de OG, migraron a GSM, ¿ok? Básicamente, las ventajas que trajo esta nueva generación es que consumía mucho menos energía. Eso que traía como ventaja, que bueno, que el celular, es decir, el móvil, el terminal, podía tener una duración de batería más larga, pero no solamente eso, al consumir menos energía, no solamente energía en la red, pero energía en el celular también, hacía que la batería no era necesario que fuera tan grande, y de allí pues se empezó a ver un cambio drástico en el tamaño de los celulares. Para muchos acá se acordarán, los que somos un poco más viejos, del famoso ladrillo, de por ejemplo Motorola, que era un equipito que pesaba unos cuantos kilos y podías matar a alguien si le tirabas ese equipo a la cabeza, ¿no? Ya después obviamente empezaron a evolucionar, digamos, inclusive a nivel de diseño, los equipos, por esa ventaja que no necesitabas una batería, y la circuitería obviamente también se fue minimizando y ya empezás a tener equipos un poco más, digamos, agradables a la vista, ¿no? Con diseños más atractivos. Y bueno, también obviamente la mejora en lo que tiene que ver con las pantallas de cristal líquido, que también esa tecnología también de alguna manera dentro de lo que es el teléfono celular también mejoró. ¿Qué otra cosa también ayudó la llegada de la segunda generación? Bueno, el uso de ya servicios digitales, o que la tecnología ya en 2G era digital. Digamos, la primera presencia de servicios digitales la tenemos con la introducción de servicios SMS o mensajería rápida, que estoy seguro que también varios usamos muchísimo, ahorita no tanto como antes, obviamente por las aplicaciones de mensajería instantánea que ya existe como WhatsApp, entre otras, pero en ese momento, pues obviamente fue un boom porque permitía comunicarse no solamente a nivel de voz desde tu celular, sino que también podías mandar un mensaje de texto en situaciones que quizás no requerían hacer una llamada, ¿ok? Y también la venida con 2G, también llega lo que es la tecnología digital, como ya mencioné, y eso pues obviamente daba la posibilidad de encriptar la información en el medio de transporte aéreo a nivel de radiofrecuencia, es decir, desde la radiobase, entiéndase bien, desde la radiobase de la celda hasta el celular, hasta el usuario final. Por ende, se bajó pues drásticamente las posibilidades de pinchar llamadas o de tener riesgos de infiltrar una llamada como tal, ¿no? Entonces ya tenías un poco más o bastante más privacidad en el uso del servicio, ¿ok? Pero también obviamente te trajo algunas desventajas. El uso de tecnologías digitales hacían que empezaron ya a afectar lo que es digamos, la cobertura como tal del servicio, porque ya para tú transmitir una señal digital necesitas unos niveles de potencia mayor. Entonces, obviamente eso también trajo sus desventajas como tal en la adopción de 2G, que bueno, que después obviamente se compensaron con otras cosas que se hicieron a nivel del diseño y la implementación de redes móviles. Después viene 3G, ya ahorita obviamente mucho más próximo al presente. Eso fue alrededor de ya a mediados de los años 2000. Sobre todo, obviamente, los primeros mercados que lo vieron nacer fueron, obviamente, el mercado asiático, que siempre ha sido pionero en este tipo de tecnologías, entiéndase Japón, Corea, Europa también, gran precursor, obviamente, o el principal precursor de las redes 3G también, y bueno, obviamente, en Norteamérica, ¿no? La 3G o tercera generación es básicamente la que está entre lo que es 2G y 4G, y ya como ventaja se tiene que está básicamente enfocada
o fue visualizada para poder prestar, no solamente por tener más capacidad, perdón, de anchos de banda para transmisión de datos que las redes Edge de 2G, y eso obviamente podía ofrecer una gama más amplia de servicios digitales o servicios también en línea, como eran obviamente servicios de video streaming. Ya se podía hacer soporte también para servicios de videoconferencia, podías empezar a tener videoconferencias ya de tu propio terminal móvil. Aparte también, aparte ya de los SMS o mensajes cortos, empezaron también a tener los servicios de los servicios WAP también, ¿ok? Que podías, y podías también navegar de alguna manera también en tu móvil, ¿no? Entonces, obviamente fue un salto cuántico de alguna manera en la forma como usabas el celular, pero como quizás muchos nos acordamos, realmente lo que hizo explotar el uso y las ventajas de esta red y esta tecnología fue la llegada de un señorito, específicamente de teléfono móvil celular, de una marca que quizás algunos conocen, o muchos conocemos obviamente, que está representada ahí en la figura. Básicamente el iPhone cambió el juego completamente, independientemente que ya habían teléfonos celular, que se pueden considerar teléfonos inteligentes de otros fabricantes en ese momento, a principios de los 2000 o mediados de los 2000, el iPhone como equipo pues lo cambió todo. Lo cambió todo porque obviamente empezó a incorporar el uso de lo que llamamos ya hoy día, conocemos como aplicaciones. Abrió el juego a que desarrolladores de aplicaciones pudieran también contribuir al ecosistema de valor agregado que daba esta plataforma. Y bueno, obviamente los servicios de datos pues explotaron, porque obviamente eso trajo más consumo de datos en la red. Ya tenías personas no solamente mandando mensajes de texto, o navegando en la red, o de repente revisando su correo en la red, pero también haciendo cosas como desde haciendo compras ya en línea, recibiendo clases por aplicaciones, las primeras aplicaciones en línea que habían de educación como tal, etcétera, etcétera. Entonces, eso disparó obviamente el consumo de datos bastante en esos primeros años después de la introducción de este dispositivo, donde también después vino acompañado con otras marcas que obviamente siguieron el mismo patrón de diseño de este teléfono, y bueno, ya el resto ya es historia, lo conocemos ya hoy día, ¿no? Lo importante también saber y hacer hincapié es que en esta versión de la tercera generación podías tener tasas de transmisión de datos al menos en la mayoría de los casos, de hasta 2 megabits por segundo, inclusive un poco más si tenías una red bastante holgada y con capacidad, ¿ok? Eso te permitía, como entonces mencioné hace un rato, hacer toda esa cantidad de cosas ya en un mundo digital que estaba comenzando ya por esa época. Después ya entra en la segunda década, perdón, de los 2000, los primeros despliegues de redes 4G. O que también, como también se conoce hoy día como Long Term Evolution, o evolución de largo plazo, ¿ok? Básicamente, esto también trajo consigo una cantidad de ventajas sobre la generación anterior, y sobre todo porque siguió con la tendencia de hacer enfoque en lo que es datos, en tener más capacidad de anchos de banda de datos, para transmisión de datos, perdón, mejorar también obviamente lo que es la calidad de la claridad de la voz en cualquier llamada, y también, obviamente, que se pudieran dar mejores servicios de streaming, o se pudiera tener, mejor dicho, mejor experiencia en los servicios de streaming en los dispositivos móviles como tal. Ya no tenemos solamente teléfonos, sino ya también entra en juego lo que son las tabletas, sobre todo cuando tienen obviamente acceso porque hay obviamente tabletas que solamente tienen Wi-Fi, y hay otras que tienen obviamente posibilidad de tener también acceso a redes móviles. Entonces eso también hizo que se disparara de una manera bastante exponencial, que ya lo vamos a ver en próximas láminas, el uso de
o el consumo, perdón, mejor dicho, el consumo de datos, y entramos ya en y era como que el preludio a lo que es el mundo digital que ya hoy conocemos, ¿ok? También una de las cosas que significó para las operadoras móviles fue que por fin llegaron a tener una herramienta o un servicio que podía hacer de competencia a las operadoras fijas a nivel de servicios de banda ancha de Internet, ¿ok? Ya anteriormente con 3G se hicieron esfuerzos bastante grandes para que las operadoras pudieran competir con las operadoras fijas, pero todavía, digamos, no podían llegar, digamos, a competir de una manera efectiva. Ya con 4G, tú podías, ya tú tienes allá operadoras móviles que podían entregar velocidades de 30, 20, 40 megabits por segundo y poder competir, uno a uno con una operadora fija que tenía bien sea accesos de cable, obviamente como la palabra dice, las cableras, o XDSL, o por qué no inclusive fibra. Ahora llegamos ya finalmente al 5G, o lo que es la quinta generación, última y más vigente, la más vigente de las generaciones de redes inalámbricas o redes celulares. Esta pues definitivamente trae muchísimo más ventajas de lo que sus antecesoras inclusive pudieron ofrecer. ¿Por qué? Porque básicamente el 5G no es lo que mucha gente piensa, y lo vamos a ver más adelante, no es simplemente tener mayores velocidades de ancho de banda. El 5G, como también veremos más adelante, es un habilitador de la economía. Trae una cantidad de cosas que va a ayudar, digamos, a lo que va a ser la nueva revolución industrial, que también lo veremos más adelante, ¿no? Ventajas más puntuales, ya lo mencioné, trae conexiones con mayores anchos de banda, puede manejar más conexiones concurrentes en una celda, es decir, tú puedes manejar más clientes o suscriptores, tener una conexión en un mismo momento, ¿ok? Otra de las ventajas y muy importantes, y lo veremos más adelante por qué, es que tiene una latencia bastante baja. ¿Qué es lo que es latencia? Latencia es la velocidad, perdón, con que no es ancho de banda, y por favor que no se entienda con velocidad o ancho de banda, son cosas diferentes. Es la latencia, es con la velocidad con que un paquete de datos llega de un sitio a otro dentro de ese canal de comunicación, bien sea inalámbrico o fijo. Tú puedes, y para ponerle un contexto, ustedes pueden tener un ancho de banda bastante bueno con cualquier proveedor fijo o móvil, pero si la latencia es mala, el servicio no es el mejor, y lo van a ver en algunas aplicaciones más que otras. Por ejemplo, si están haciendo juegos online gaming o juego en línea, se van a dar cuenta, para aquellas personas que, por ejemplo, les gusta jugar a estos tipos de juegos que son de ambientando guerras, se llama first person shooter o disparador de primera persona, se van a dar cuenta que si tú tienes una mala latencia, una latencia alta, la otra persona que está del otro lado compitiendo contra ti, si él tiene una buena latencia, lo más seguro es que pueda hacer algo dentro del contexto del juego, obviamente, sin tú darte cuenta, porque obviamente los paquetes de información que entran y salen de tu terminal o donde tú estás van a tardarse más. Entonces, eso obviamente eso trae mala, digamos, mala experiencia de usuario en redes que obviamente tienen latencias bastante altas o altas. 5G, por cómo la tecnología evolucionó a nivel no solamente de radiofrecuencia, entiéndase de lo que es la interfase aire entre la radiobase y la celda, entre la radiobase y el suscriptor en su teléfono móvil, sino también la tecnología a nivel de lo que es los equipos que están dentro del operador o la red como tal, tiene una estructura menos jerárquica, es decir, más plana. La red se simplificó en gran manera, haciendo que obviamente ayudara a tener obviamente unos niveles de latencia mucho menor.
Y bueno, también obviamente como esto también hace que habilite el desarrollo de aplicaciones muchísimas en muchas industrias o verticales económicas, como puede ser, como lo ven, ya también lo ven ahí, en el sector de entretenimiento, en el sector de salud, en el sector de domótica también, de lo que ya llaman casa inteligente o oficina inteligente, en lo que ya también hemos visto mucho con los carros que se manejan de manera automática. Mucho lo habremos visto sobre todo con esta fabricante que se llama Tesla. Y bueno, también eso ayuda a lo que es también la llegada de lo que conocemos como el Internet de las Cosas, o IoT, o IoT, donde ya con 5G, ya con 4G, ya obviamente ese término empezó a sonar bastante, o a tener vigencia, pero con 5G, pues obviamente se le da mucho más atención a lo que es IoT. ¿Por qué? Porque ya no es personas comunicándose. Ya no va a ser personas comunicándose, Ángel comunicándose con Carlos, bien sea por una llamada de voz o una conexión de datos. Ya son cosas comunicándose entre sí. Por ejemplo, el caso del carro. Cuando tienes un carro, obviamente, o un vehículo manejándose así solo, se está conectando con, obviamente, sistemas de control a nivel remoto que le permiten y con sistemas de inteligencia artificial, bien sea en el propio vehículo o remoto, que le permiten guiarse a sí mismo, ¿ok? Entonces, ahí no hay ninguna intervención humana, entonces son cosas comunicándose. Por ejemplo, otro ejemplo que siempre me gusta colocar, va a llegar momentos, Dios mediante, algún momento aquí en Venezuela también, ya está algunas aplicaciones que se han visto de algunos fabricantes que lo hacen, donde tienes una nevera inteligente que por ejemplo puedas tener en tu hogar una appliance inteligente con una nevera en donde tú, por ejemplo, lo llenas con los suministros, tu mercado, como decimos aquí criollamente, y lo llenas de repente con un cartón de leche o con un producto que viene obviamente empacado con cualquier tipo de tecnología RFID que permite obviamente que la nevera pueda leer el consumo o lo que queda, por ejemplo, en ese cartón de leche o de jugo o lo que sea, si ese cartón todavía está lleno, está medianamente lleno o está ya casi vacío. ¿En qué ayuda eso? En que ya la propia nevera, configurándola obviamente, puede hacer órdenes directamente a proveedores como no sé, Amazon, por ponerles un ejemplo, o cualquier supermercado que tenga el servicio, puede ordenar por sí sola, sin necesidad de una intervención humana, puede ordenar su propio mercado para digamos, hacer lo que es la reposición de bienes o de alimentos que van en ese dispositivo o appliance, ¿ok? Y bueno, los ejemplos son, bueno, el cielo es el límite, la cantidad de ejemplos que podemos hablar con lo que es Internet de las Cosas y que quizás haremos también más adelante. Ahora, hablando ya entrando un poco más de lo que es 5G, que es el tema principal de conversación hoy. ¿Cuáles son, digamos, las 5 principales fuerzas que están impulsando o han impulsado la llegada de 5G? No solamente la llegada, sino que su desarrollo, si lo comparamos con la llegada de otras tecnologías anteriormente, haya sido mucho más vertiginoso, mucho más rápido. La implementación de 5G comparada con 4G, 3G, 2G, o sea, las generaciones anteriores, ha sido mucho más rápido. Los desarrollos de celular, de lo que también es la parte de dispositivos, ¿no? El terminal, el celular como nosotros conocemos, o el teléfono inteligente hoy día, para poder soportar 5G han sido mucho más rápidas. Eso obviamente viene por 5 fuerzas principales que impulsan esta tecnología. Y eso es obviamente el patrocinio de los propios a nivel de estados o países, porque han identificado obviamente el 5G, como veremos más adelante, como algo estratégico porque puede ayudarles en el desarrollo de su economía.
no es simplemente una herramienta de comunicaciones para que su población se pueda comunicar entre sí, para que empresas se puedan comunicar entre sí, pero también es un habilitador de economía. Y obviamente por efectos digamos, de repliegue también incentiva emprendimientos, como ya vamos a ver, emprendimientos digitales, sobre todo en un mundo digital como el que vivimos hoy día. También otra cosa que es importante, bueno, es básicamente un tema de mercadeo y branding, ¿no? Todas aquellas compañías operadoras, operadoras móviles, quiero decir, ¿no? Operadoras móviles que adopten 5G más temprano, pues obviamente eso le da un caché, por decirlo de una manera, de branding importantísimo, porque bueno, obviamente a nivel competitivo, los que empiecen primero tendrán ventajas competitivas con los otros operadores que son competencia directa, evidentes. Entonces, eso también, a pesar que involucra, digamos, un nivel de inversión importante, pues obviamente también las operadoras son las principales interesadas en que 5G llegue y llegue para quedarse, para que ellas las puedan monetizar de la mejor manera. Ejemplos de esas operadoras, bueno, las que ustedes ven allí en la pantalla, con EE. EE es una compañía inglesa, es una de las operadoras principales en Inglaterra. También está LG, LG U Plus o U Plus. No es, sí es la misma gente del G, la gente que hace sus televisores, que hace también sus celulares, que hace sus licuadoras o que hace cualquier appliance que ustedes tienen en su casa, pero esa compañía, que es un conglomerado coreano inmenso, también tiene una operadora móvil en Corea, obviamente, que ya también acaba como parte de sus verticales de negocio, que también acaba de incorporar a 5G a su servicio. Y bueno, también hay otras, obviamente, a nivel mundial, con nombres más conocidos, quizás que son más conocidos, como el propio, perdón, Telefónica, Vodafone, China Mobile, obviamente en China, Verizon en Estados Unidos, Tel Labs en Canadá, etcétera, etcétera. Otro punto importante que también empuja la llegada de las redes 5G es lo que se conoce como, perdón, fibra aérea. ¿Qué es fibra aérea? Si se acuerdan un poco de lo que comenté hace unos minutos atrás, bueno, para empezar, fibra aérea es más que todo un concepto de mercadeo, obviamente, ¿no? Es un concepto bonito de mercadear una idea, ¿no? Básicamente, como les mencioné anteriormente, a partir de 4G, ya las operadoras móviles finalmente podían empezar a competir de tú a tú de una manera más equilibrada o balanceada con sus competencias operadores fijos. Es decir, para dar servicios de datos de banda ancha fija, ¿cierto? Como mencioné anteriormente. ¿Qué pasa? Pero también es cierto que hay algo que las operadoras fijas tienen, que es la posibilidad de desplegar redes de fibra de acceso a la casa. Obviamente con fibra, una conexión en fibra, unas capacidades de transmisión de datos increíbles, ¿ok? De decenas, cientos y cientos de megabits por segundo, ¿ok? Finalmente también ahora con 5G, por la gran capacidad de transmisión de datos que puede tener, puede manejar entonces el concepto de fibra aérea para dar servicios de broadband en la casa o en el hogar o en la empresa. Entonces, es obviamente vuelve otra vez a posicionarse las operadoras móviles con una herramienta o con una tecnología que les permite competir de tú a tú con operadoras fijas en lo que se llama servicios de banda ancha, perdón, de alta capacidad. ¿Okay? Otra cosa también importante, como cuarto punto que impulsa las redes móviles, es que el costo por bit, por bit transmitido, obviamente, es mucho menor. Es alrededor de 1/10 del costo de lo que era anteriormente en una red 4G. Es decir, a nivel de costos operativos,
la cantidad de dinero que hay que invertir, o sobre todo a nivel operacional, que hay que tener para operar una red como esta, pues obviamente es mucho menor y hace que el costo por bit, que al final se refleja en una factura hacia el suscriptor, sea menor. ¿Ok? Y sobre todo, ¿por qué? Porque como se van a dar cuenta, cada vez vamos a poder tener acceso con 5G a anchos de banda o a servicios móviles con anchos de banda mucho más altos o grandes, pero pagando casi que la misma tarifa o tarifas muy parecidas a lo que pagábamos con 4G. ¿Por qué? Porque el costo, vuelvo a repetir, el costo por bit transmitido bajó casi un décimo de lo que era con 4G. ¿Ok? Y adicional, la quinta, yo creo que inclusive la más importante razón, o una de las más importantes de estas 5, que impulsa lo que es la adopción de 5G, es la gran cantidad de aplicaciones o casos de aplicaciones que puede tener, ¿ok? En diferentes sectores económicos. Obviamente, eso impulsa más todavía a las operadoras para poder verticalizar y monetizar eso, no solamente servicios de banda ancha móvil, sino también poder monetizar servicios verticalizados, customizados para diferentes sectores económicos en cualquier país, ¿ok? Bien sea sector salud, sector educación, sector de manufactura, sector industrial, sector comercio, etcétera, etcétera. Ok. Aquí lo que quiero representarles un poco es lo que les comenté anteriormente y que vean cómo en una línea de tiempo, cómo 5G, de alguna u otra manera, la posibilidad de, voy a poner aquí el pointer láser para poder apuntar de mejor manera, cómo 5G a nivel de desarrollo e implementación se tardó bastante menos, considerablemente menos que redes anteriores. Como ustedes se pueden dar cuenta, las redes 3G, desde las primeras, digamos, implementaciones que empezaron en Europa y Asia, hacia el principio de los 2000, duraron casi, como ven acá, perdón, 10 años en llegar a un momento de madurez como tal, ¿ok? Y para que obviamente tuviesen una cobertura global o un despliegue a nivel global. Después vino 4G, que como pueden ver, empezó más o menos ya después en la segunda década de los 2000, y el nivel, o el tiempo, mejor dicho, que ocupó para que las operadoras y esa huella de 4G llegase de una manera más uniforme a nivel global en los diferentes países, fue mucho más rápido. Porque la adopción de la tecnología fue mucho más rápida. 5G definitivamente, pues pues inclusive ya se ve esa tendencia a esa adopción de esta tecnología, inclusive más rápido de lo que era el caso anterior, que era 4G y 3G. De por sí, para el año 2019, por donde empezaron los primeros despliegues de 5G a nivel mundial, ya habían casi 60 redes o operando o en vías de despliegue a nivel mundial, ¿ok? Diferentes operadoras que ya tenían 5G o estaban en vías de despliegue para que su red estuviese ya comercialmente activa, ¿ok? Habían más de 60 dispositivos móviles, 50 dispositivos móviles que podían soportar también la tecnología. Eso, si nos vamos hacia atrás con 4G y 3G, en los primeros años de estas tecnologías eso no pasaba, ¿ok? Y, perdón, ya en ese momento, a final del 2019, había 10 millones de conexiones, al menos 10 millones de conexiones 5G a nivel mundial. ¿Ok? Eso le da una idea a ustedes de la rapidez con que la tecnología pues, pasó a adoptarse con respecto a las demás. Aquí pueden ver un mapa para los que les interese un poco de cómo está esos despliegues a nivel mundial y cómo se está haciendo los esfuerzos a nivel mundial para adoptar 5G. Lo pueden ver de manera más gráfica en este mapa.
Como ven, aquí también hay información adicional en donde se especifica los diferentes espectros de frecuencia en donde 5G ya está operando o va a operar, ¿ok? 5G, como cualquier tecnología móvil, no opera en un mismo espectro de frecuencia, ¿ok? Operan diferentes espectros de frecuencia en bloques asignados normalmente por los reguladores gubernamentales del sector de telecomunicaciones. En este caso, por ejemplo, Conatel en Venezuela, Ofcom, por ejemplo, en Inglaterra, Anatel en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, si nos ponemos a ver en este mapa, en azul, están básicamente aquellos países donde ya hay un espectro asignado, planificado para ser asignado. En verde, en países donde, perdón, ya las asignaciones de espectro han sido completadas, y en países como los que están marcados en rojo son países donde la asignación de espectro ha sido ya completada e inclusive hay planes de unas segundas, digamos, licitaciones públicas para dar más espectro en esos mercados. ¿Okay? Este mapa, de todas formas, está un poco, y le pido disculpas, desactualizado, porque obviamente ya en Latinoamérica hay más despliegues 5G de los que representa este mapa que como pueden ver, está ahí en Chile, ¿no? Ahí hay otros despliegues que ya se hicieron durante el año pasado, se hicieron oficiales en Latinoamérica y que no están representados, perdón, aquí en el mapa, como por ejemplo en Uruguay, en México, etcétera, etcétera. Otra cosa que es importante también, siguiendo hablando sobre lo que es las frecuencias, como les comenté, las frecuencias están básicamente distribuidas en lo que se conoce frecuencias sub 1 GHz, frecuencias de 1 a 6 GHz, espectros de frecuencia, quiero decir, que van de 1 a 6 GHz, y los espectros de frecuencia que van por encima de 6 GHz. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es porque dependiendo de la operadora que vaya a tener el espectro, de qué espectro de frecuencia tenga, puede inclusive, o combinación de espectros de frecuencia tenga, puede cumplir de mejor manera con un servicio a sus suscriptores. ¿Por qué? Normalmente los espectros de frecuencia que son sub 1 GHz o están por debajo de 1 GHz, por ejemplo, el espectro de 850, 450, el espectro de 900 MHz, 450 MHz, 900 MHz, 850 MHz, son espectros que por su condición de banda baja, normalmente tienden a tener mucho uso para o son ideales para dar cobertura más que capacidad. Para los que no son duchos con el tema de tecnología a nivel de radiofrecuencia, les explico, digamos, básicamente a qué me refiero con esto. A medida que tú tengas un espectro de frecuencia más alto, a medida que el espectro de frecuencia sea más alto, la cobertura va a tender a ser menor. ¿Ok? No solamente cobertura a nivel de área, pero también la señal va a tener más complicaciones a pasar por espacios sólidos. ¿Ok? Es decir, una pared, en un edificio, en una vivienda, en un sótano. ¿Ok? Entonces, las frecuencias que tienden a ser bajas, como las que son las sub 1 GHz, tienden a tener la ventaja que pueden tener mayor cobertura, mayor alcance, ¿ok? Y por ende están enfocadas a dar servicios en zonas suburbanas o suburbios o zonas rurales, ¿ok? Esto puede obviamente también ayudar a apoyar aquellas iniciativas como aquellas iniciativas como las que son de inclusión, que se llaman inclusión digital, que es tratar de que el Internet llegue a todos lados. Como saben, todavía hay una brecha bastante amplia en la inclusión digital a nivel global o mundial, porque no todo el mundo todavía está conectado de alguna manera. Entonces, el uso de estas frecuencias bajas pueden justamente llegar a cerrar esa brecha de una manera más rápida, ¿ok? Completo la idea de las deficiencias o las desventajas, más que deficiencias, de los espectros bajos, es que su nivel de throughput o ancho de banda
no es tan alto, o sea, la capacidad de transmisión de datos no es tan alta. Entonces, recapitulo otra vez, mientras más baja sea la frecuencia, mayor la cobertura posible de una celda, pero el throughput no es tan alto. En las frecuencias medias, que son las que van de 1.6 GHz, ¿ok? Ya básicamente ahí se equilibra un poco digamos, el tema, donde ya tienes obviamente mejores capacidades de transmisión de datos, ¿ok? Pero la capacidad de cobertura ya se empieza a ver limitada, porque obviamente va subiendo en lo que es los escalones del espectro de frecuencias a frecuencias más altas. Este tipo de frecuencias se usan sobre todo, o se tienden a usar, los operadores las tienden a usar en zonas urbanas, obviamente como una ciudad, o ciudades pequeñas o medianas o grandes, con obviamente una densidad de población considerable, ¿ok? Y hay otra categoría de frecuencias que son las que se consideran que están por arriba de 6 o sobre todo quizás de 10 GHz, que son aquellas frecuencias llamadas milimétricas y son usadas, bueno, sobre todo las milimétricas son las que están por arriba de 20 GHz y son usadas sobre todo para escenarios densamente urbanos. ¿Cuál es el detalle acá? Que como les mencioné anteriormente, a medida que va subiendo el espectro, ¿ok? Mientras el espectro sube hacia las bandas altas, la cobertura empieza a verse comprometida. Entonces, ¿cuáles son una de las deficiencias o de las desventajas, mejor dicho, de estas frecuencias? Es que obviamente vas a necesitar más radiobases o sitios para poder dar la misma cobertura que cualquier red que esté operando en estas frecuencias, la sub 1 GHz o frecuencias bajas o la de que va de 1 a 6 GHz. ¿Okay? Obviamente eso involucra una cantidad de inversión bastante importante. En el caso de 5G, porque se menciona esto, en el caso de 5G hay varios países que como sus operadoras o su espectro radioeléctrico está ya copado de alguna manera por el uso en otras tecnologías, entonces están optando a habilitar espacios de frecuencia más altos por encima de 6 GHz. En el caso de Estados Unidos, muy particularmente, donde se usan, como mencioné, frecuencias milimétricas que están por arriba de los 15, creo, o 20 GHz, y eso requiere que casi se tenga que tener una estación base o una radio base o una antena casi que a cientos de metros de distancia entre una u otra, inclusive menos. ¿Ok? Eso lo pueden ver mejor representado acá. Como se dan cuenta, mientras tú tengas espectros de frecuencia en el espectro más bajo, ¿ok? En el espectro celular más bajo, el nivel de cobertura va a ser mucho más amplio. Puede llegar entre 5 en los órdenes de kilómetros, dependiendo obviamente también que el transmisor que tengas sea de alta potencia o una potencia considerable, ¿no? Por ejemplo, 80 vatios, 120 vatios en la antena. Cuando empiezas a hablar de ya frecuencias medias, como les mencioné anteriormente, ya ese nivel de cobertura ya empieza a bajar y estás hablando en los centenares de metros y por debajo inclusive de 1 kilómetro, ¿ok? Estamos hablando ya de frecuencias de 2.5 GHz y 5 GHz. Y ya en los espectros más altos, ¿ok? Estamos hablando de que la cobertura de una radio base, inclusive si son montados en frecuencias milimétricas, estás hablando ya en decenas de metros. Por eso, como le comenté, en el caso de Estados Unidos, que va a usar frecuencia milimétrica y la razón primordial por la cual está haciendo es porque las frecuencias medias son de uso o están reservadas para el uso de entes gubernamentales para su consumo y su transmisión de datos de su operación como tal, ¿ok? Por ejemplo, no sé, el ejército, ministerios, etcétera, etcétera, ¿ok? Al tener todo esto presente, las operadoras obviamente se van a ver obligadas o se van a ver empujadas a tener
manera de cómo distribuir su red para que puedan funcionar en varios espectros de frecuencia que obviamente tienen que ser otorgados bajo licitación, como siempre es, por los entes gubernamentales o reguladores gubernamentales del sector de telecomunicaciones. Eso es primordial y bueno, para el caso de 5G, como les mencioné en el mapa anterior, que vimos unas láminas anteriores, ya a nivel mundial todavía y seguirá por varios años, la actividad de licitaciones y otorgar licencias de espectro nuevas o asignaciones de espectro nuevas a las operadoras para que puedan seguir con sus despliegues 5G. Hablando un poco de esos despliegues, aquí básicamente pueden ver un ejemplo de ya empresas que han adoptado, cuando me refiero a empresas, son obviamente operadoras móviles que han adoptado 5G, unas más rápido que otras, pero lo han adoptado ya a nivel mundial para al menos al principio o finales del 2019, cuando empezaron los primeros despliegues. Como pueden ver, obviamente siempre Europa es una de las principales que impulsó, que siempre normalmente adopta las tecnologías móviles de una manera más rápida, y también todo lo que es el continente asiático también. Y bueno, también Norteamérica, ¿ok? África y Latinoamérica normalmente venimos siempre un poquito más detrás a nivel de adopción de tecnologías móviles, pero ya lo importante es saber que ya hay ciertos países, como les mencioné, en Latinoamérica y sobre todo también en el Cono Sur, que ya tienen no solamente espectro asignado, sino ya también han inclusive lanzado comercialmente sus redes. ¿Ok? Entre las figuras más importantes que obviamente puedo mencionar aquí en este mapa, pues por supuesto está Vodafone, TIM, que es la empresa transnacional italiana, Vodafone, que es europea, tiene, inglesa, que tiene operaciones también a nivel mundial en varios mercados. Está British Telecom también una empresa también de origen británico, obviamente. Las norteamericanas como Sprint, AT&T y Verizon, y la sucursal de la operación alemana de Deutsche Telekom, T-Mobile. Y obviamente en Asia, pues bueno, tenemos a los tres gigantes asiáticos, de China, mejor dicho, los tres gigantes chinos, las tres principales operadoras chinas, como lo son China Mobile, China Telecom y China Unicom. ¿Ok? Eso como apenas unos ejemplos de las operadoras que ya han lanzado redes 5G a nivel mundial. Otra cosa importante que ha hecho que la adopción de las redes 5G se haya hecho más rápido y exitosa es la incorporación de lo que se llaman chips, de lo que se llaman chips SoC, ¿ok? O en otras palabras, system on chip, o sistema en el chip. Esta nueva, digamos, filosofía de diseño de semiconductores empezó justamente viendo la necesidad de tener una nueva arquitectura con la venida de redes 5G que permite, perdón, obviamente muchas ventajas, como obviamente el menores consumos a nivel de energía y batería en el celular, transmisiones de datos mucho más ágiles o a mayores anchos de banda. También obviamente el tema de inteligencia artificial en chip de una vez, es decir, donde ya tu teléfono inteligente va a ser un teléfono inteligente porque literalmente tiene un chip de inteligencia artificial dentro del equipo. Y bueno, por supuesto, los principales fabricantes o desarrolladores de semiconductores para chips SoC son Qualcomm, HiSilicon, que por cierto es una vertical de Huawei, Samsung, MediaTek y Unisoc. ¿Okay? Eso apoya también la realidad de que para el despliegue, los primeros despliegues en el 2019 de equipos de redes celulares 5G, ya había una vasta gama de equipos móviles, entiéndase terminales, que soportaban 5G. ¿Ok? Inclusive a precios bastante, digamos, accesibles, considerando digamos, lo que está en el mercado, ¿no?
Ahí pueden ver, por ejemplo, hay equipos ya en el orden de cientos de dólares. Me disculpan porque creo que en el eje vertical se desplazó un poquito los números, pero allá hay equipos inclusive en el orden de los 100 dólares, 100 dólares por arriba, y también de 200, inclusive por arriba de 200, ¿ok? Como ya conocemos también los teléfonos gama alta. Eso obviamente hace que no solamente las personas que tienen acceso a comprar teléfonos gama alta, que un teléfono te puede estar costando 800, 900, más de 1000 dólares, como lo sabemos, también ahora los que no tienen acceso a ese tipo de presupuesto también pueden gozar del servicio 5G, porque hay equipos terminales que también están adaptados a presupuestos más bajos, ¿ok? Y también, obviamente, teniendo en cuenta que igual pueden disfrutar de los mismos servicios, como servicios de algunas tasas de transferencia de datos bastante, o anchos de banda bastante altos, con servicios de video 4K en el teléfono, porque ya las pantallas, inclusive a nivel de las pantallas de los teléfonos celulares 4K, ya de los teléfonos celulares inteligentes, ya soportan 4K, resolución 4K. Entonces, obviamente, también el uso, como vamos a ver, eso ha impulsado que el uso del video como contenido principal de consumo en Internet se haya disparado o se esté disparando. Otra cosa que es importante, señores, es las antenas. La tecnología de antenas ha evolucionado muchísimo, inclusive de 4G a 5G, y mucho más de lo que es 3G a 5G inclusive, obviamente. Ha incorporado el uso de lo que se llama tecnologías de múltiple transmisión, múltiple recepción, o multiple input y multiple output, como se dice en inglés, o MIMO, que quizás si para ustedes quizás sí es más frecuente esa palabra MIMO, quizás no sabía mucho qué significaban, pero ya se los explico aquí. Si ustedes de repente van a cualquiera de sus routers que puedan tener en su casa hoy día, si alguno de ustedes ha comprado routers residenciales de última generación o bastante recientemente, lo más probable puede ser que su router residencial tenga tecnología MIMO en sus antenas Wi-Fi, pues, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga más de una antena para la transmisión y más de una antena para la recepción. Al tú tener varios arreglos de antenas para recepción y transmisión, puedes hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, es decir, puedes transmitir con mucha mejor eficiencia y con mucha más capacidad a los suscriptores. Hoy día, la tecnología Wi-Fi 6, inclusive, se apoya mucho en lo que es los diseños de radiofrecuencia o las teorías de radiofrecuencia en 5G para justamente aprovechar eso, las filosofías de tecnología de 5G a nivel de radiofrecuencia para adoptarlos en lo que es la tecnología Wi-Fi, ya en ambientes obviamente de redes locales, bien sea residenciales o empresariales, ¿ok? Y al tener obviamente esa gran variedad también de arreglos de antenas, como pueden ver aquí, 32T o 32R, o sea, 32 transmisores, más 32 receptores, o 64 transmisores, más 64 receptores, etcétera, etcétera, te da la posibilidad de tener un espectro más amplio para implementar la tecnología 5G en diferentes escenarios, como mencioné anteriormente, no solamente en escenarios rurales, urbanos, o altamente o densamente urbanos, inclusive tipo hotspots, como se llama. Por ejemplo, un caso, no sé, se me ocurre, en una feria de comidas en un centro comercial donde normalmente hay mucha cantidad de gente y que está consumiendo, digamos, bastantes datos todos conectados al mismo tiempo. Ahí más que cobertura, lo que se necesita es capacidad de datos y de throughput, ¿ok? Esta lámina básicamente repite un poco lo que mencioné anteriormente, que es cómo el costo por bit bajó de gran manera desde lo que era 4G a 5G. Como pueden ver, bajó, o se estima que en averaje mundialmente bajó casi un décimo el costo de bit transmitido
en redes 5G con respecto a la red anterior o la generación anterior, que era 4G. Y otra cosa importante que también obviamente quiero compartir en esta lámina es que las capacidades de throughput hacia el usuario inclusive final aumentaron drásticamente, inclusive pudiendo llegar a 25 veces, ser 25 veces más altas. En una red 4G holgada, bien distribuida y bien configurada, con capacidad holgada, un usuario pudiera estar teniendo o alcanzando velocidades hasta 40 megabits por segundo, inclusive un poco por arriba. En cambio, en redes ya 5G, pudieras estar, imagínense ustedes, tu usuario en tu equipo móvil pudiera estar llegando a velocidades inclusive de varios cientos de megas, inclusive 1 gigabit por segundo. Se podrán imaginar el salto cuántico que a nivel de experiencia de usuario con estas redes, esta tecnología entonces. Y hablando un poquito de la parte de antenas otra vez, y quizás de una manera más gráfica para que lo entiendan, si ustedes se ven hacia arriba, lo que es normalmente una representación gráfica, lo que es el haz de irradiación de radiofrecuencia, ¿no? En tecnologías anteriores, a nivel de antenas, normalmente tenía este tipo de forma, ¿no? Normalmente una especie de cinturón que obviamente apuntaba hacia cierto radio de cobertura, pero las partes arriba de ese cinturón tendían, obviamente, los lóbulos por arriba de ese cinturón tendían a tener baja cobertura, ¿ok? Por eso es que, obviamente, muchas veces a los que quizás también han oído redes móviles, se habla del tema de las antenas que se le haga el tilt a una antena, es decir, modificar lo que es la inclinación de una antena para tratar de apuntar a donde se quiere específicamente. Con el caso de antenas MIMO o tecnología MIMO de múltiple entrada, múltiple salida o múltiple recepción, múltiple transmisión, lo que tienes ahora es una imagen como esta, donde tienes diversos haces, ¿ok? de radio que apuntan de una manera más eficiente y mejor a los usuarios clave como tal, ¿ok? Como lo pueden ver, la diferencia creo que es obvia y lo pueden ver en esta comparación. Eso permite que obviamente un haz de radiofrecuencia pueda concentrarse de mejor manera y con mayor concentración y mayor ancho de banda en usuarios específicos o en zonas específicas de cobertura, ¿ok? Mejorando el throughput de manera, obviamente, bastante alta, como también lo vimos en la lámina pasada, subiendo de casi 40, 50 megabits por segundo, inclusive llegando ya a 1 giga, ¿ok? Y otra cosa que también pueden ver acá es que también se puede manejar estos diferentes haces ya a nivel de capas inclusive, ¿no? Y capas homogéneas de alguna manera, cuando en versiones anteriores o tecnologías pasadas era más difícil hacerlo. Ahora, entrando un poco a la parte de 5G, cómo nos afecta o cómo nos impacta, mejor dicho. 5G, ¿por qué es tan importante? Aquí quiero hacer bastante hincapié y lo voy a quizás repetir de nuevo y varias veces. 5G simplemente no es una red o una nueva versión de redes móviles celulares que da más velocidad, con que puedo ver YouTube más rápido o con lo que puedo ver Netflix sin que se me haga buffering en el video. Es mucho más que eso, ¿ok? O puedo navegar más rápido una página o que se me cargue más rápido una página que normalmente es pesada. 5G básicamente se está ya posicionando o formalmente ya se reconoce como uno de los fuerzas que impulsa lo que es la cuarta revolución industrial. Me imagino que ya muchos de ustedes han oído hablar también de esto, lo que es la cuarta revolución industrial. La primera, ¿cuál fue? Si nos hacemos un poquito de historia, la primera revolución industrial fue aquella que empezó por los años, finales de los años 1700, donde se inventó las máquinas ya alimentadas por vapor, y eso básicamente ayudó a mejorar lo que son la producción de bienes, obviamente en ese momento, ¿no? Después vino la segunda revolución industrial, también ahorita a finales de los años 1800,
con la introducción obviamente de la electricidad, de la energía eléctrica ya pública que empezaba a llegar poco a poco a todos lados, y también lo que es la filosofía de las líneas de producción en masa, pues eso hizo obviamente que, por ejemplo, casos muy particulares y más emblemáticos que se me ocurre ahorita, el de Henry Ford, fundador de Ford, de la empresa fabricante de vehículos que todos conocemos, fue el precursor o uno de los grandes precursores de lo que es la filosofía de producciones, de líneas de producción en masa, que obviamente aumentaron la productividad pues a niveles obviamente incomparables en ese momento. ¿Okay? La tercera revolución industrial fue la que ya nosotros sí ya empezamos a vivir ya de manera ya como contemporáneos en esa época. Empezó a darse a final de los 60, sobre todo a principios de los 70, donde se entra el uso, obviamente, de sistemas de computación personal también, o también en empresas, y donde obviamente también eso sirvió de ancla para obviamente desarrollar sistemas de producción automatizados, que obviamente también mejoraron de una manera mucho mayor lo que es el nivel de productividad, no solamente corporativo, sino inclusive a nivel personal. ¿Okay? Y ahora tenemos lo que es la cuarta revolución industrial, que es la revolución industrial digital, la revolución digital, ¿ok? En donde ya hablamos de un mundo completamente conectado en el ámbito digital. Yo creo que no tengo que explicar mucho en esto porque nosotros, cada uno de los que estamos hoy presentes, somos testigos y usuarios de ello. Es más, ahorita lo estamos haciendo por medio de esta conferencia, ¿ok? Quizás muchos de ustedes están conectados por medio de teléfonos móviles. ¿Quién se imaginaba hasta hace unos 10 años atrás, 5 años atrás, que ibas a poder hacer todas las cosas que puedes hacer con un dispositivo en la palma de tu mano o con un computador en el tope de tu escritorio? Básicamente es de hacer compras para consumos personales, estudiar, educarte, labores de trabajo, etcétera, etcétera. Todo ahorita está hecho en el contexto del mundo digital. Adicionalmente, si a eso sumas adicionalmente lo que vamos a ver más adelante, conceptos como los de inteligencia artificial, pues obviamente estamos definitivamente viviendo una época muy interesante, sin precedentes en estos días, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver 5G con esto? Me preguntarán. Bueno, 5G tiene que ver porque es una parte, es una columna vertebral de todas las tecnologías principales que se van a ver presentes con lo que es esta cuarta revolución industrial, como lo son las tecnologías de ciberseguridad, realidad aumentada, Big Data o inteligencia artificial inclusive, lo que es la parte robótica y robótica autónoma, lo que es manufactura basada en impresión 3D, etcétera, etcétera, inclusive también cloud computing. Todas estas tecnologías, ¿ok? Que forman parte de lo que es el ecosistema, o lo que es, mejor dicho, la cuarta revolución industrial, no pudieran existir o fuese muy difícil implementarla o desarrollarse si no tuviese 5G ya presente, con todas las virtudes y ventajas tecnológicas que ella trae. Porque si se ponen a ver todas, cada una de ellas necesitan ¿qué? Necesitan estar conectadas para funcionar. O sea, no son tecnologías silo, no son tecnologías standalone. Para que ellas puedan funcionar de alguna manera tienen que estar conectadas, ¿ok? Entonces, 5G es donde trae obviamente una vertical importante para soportar básicamente lo que es la cuarta revolución industrial. Los tres pilares más importantes justamente también con la venida de 5G es que básicamente son
que mejoran de manera drástica lo que son servicios móviles a nivel de experiencia de usuario, como ya lo mencioné anteriormente. También mejoran en servicios de misión crítica lo que es la parte o lo que tiene que ver con lo que son performance de baja latencia o aplicaciones que necesitan baja latencia de transmisión de datos, y también pues obviamente ayudan a desarrollar lo que es el Internet de las cosas, como mencioné también anteriormente. Gran parte de lo que es esta cuarta revolución industrial es este Internet de las cosas, y que sin 5G también sería mucho más difícil, obviamente, de tener, digamos, presencia e importancia. Eso era un dato interesante. Se estima, para que tengan una idea de lo que es IoT, se estima que para el año 2030, eso es en unos 20 años obviamente, para el año 2030 van a haber 25 billones de conexiones IoT. Óigase bien, 25, puede ser que lleguen hasta más, 25 billones de conexiones IoT. Es decir, 25 millones de conexiones a nivel global que no están siendo generadas por personas, que no van a estar siendo generadas por ustedes, van a estar siendo generadas por cosas que se van a estar comunicando entre ellas, ¿ok? A eso le sumamos también la cantidad de conexiones, de billones de conexiones ya inicializadas, obviamente por nosotros como seres humanos, pues eso va a subir a mucho más de 25 billones, ¿ok? Pero entonces imagínense, van a haber más conexiones generadas por cosas que por inclusive humanos en ese momento. Hasta ahorita, hasta donde tengo entendido, creo que la proyección de población a nivel mundial no pasa obviamente los 20 billones de personas, ni siquiera creo que los 15 para el 2030. Hace poco pasamos los 7 billones, ahorita estamos creo que como ya llegando a 8, sino un poquito más, pero ahí básicamente le da una idea entonces cómo lo que es el Internet de las cosas básicamente nos va a arropar en nuestra cotidianidad, ¿ok? Hablando ahora un poco de cómo, y poniendo más énfasis en cómo el 5G es habilitador de la cuarta revolución industrial. Bueno, obviamente la importancia en lo que es en la economía, ¿ok? Se estima que 5G va a tener obviamente una importancia grandísima en lo que es el crecimiento económico en diferentes verticales o industrias a nivel mundial, como lo que es servicios públicos, hospitalidad, hotelería, construcción, finanzas, manufactura, utilities importantes para muchos de los que están atendiendo hoy, porque básicamente utilities son servicios utilitarios, servicios públicos, como lo puede ser obviamente la energía, ¿no? El sector industrial, el sector energético. Se estima que para el año, perdón, 2035, se estima que va a haber, que 5G va a contribuir al menos en 12 trillones de dólares americanos en lo que es performance económico, al poder habilitar nuevos modelos de negocios, al poder habilitar nuevos emprendimientos, al poder habilitar una cantidad de cosas que obviamente va a impulsar la economía en los países que lo adopten rápido y que lo sepan cómo adoptar y lo sepan cómo maximizar, ¿ok? Eso les da a ustedes la importancia, una figura de la importancia que va a tener 5G como elemento de tecnología que que ya estamos viviendo actualmente y que, bueno, obviamente va a ser el precursor también de lo que ya cuando venga también 6G, quizás ya en una década a futuro, ¿no? Aquí quisiera también mostrarles un poco algunas gráficas que creo que son información de referencia importante, para que entiendan también por qué 5G también como elemento o red que evoluciona teniendo mayores capacidades, el por qué la necesidad de hacerlo y por qué constantemente, desde básicamente de las redes de segunda generación, tercera y cuarta y ahora quinta,
una de las principales cosas que nos hemos abocado en los fabricantes o la industria y los operadores, a buscar soluciones que permitan o generaciones que permitan manejar unas tasas de tráfico o de throughput, de ancho de banda mayor. El Internet está cambiando, bueno, el Internet no, el consumo, el perfil de consumo del Internet está cambiando constantemente. La pandemia también ha sido un escenario donde lo hemos podido ver. El hecho de que estemos en nuestras casas educándonos, trabajando desde las casas, comprando en nuestras casas, hace que obviamente el tráfico y el consumo se haya disparado, y por ende necesitas tanto redes fijas como móviles mucho más sólidas y con muchas mayores capacidades de datos. ¿Ok? Y básicamente aquí, como pueden ver en la próxima lámina, uno de los principales impulsadores de esos consumo insaciable de datos que existe hoy día es el video. Esta lámina o estas gráficas que les estoy mostrando en esta lámina es simplemente para mostrar un poco también información referencial con respecto a esto. Estas gráficas, obviamente, les comento, fueron tomas de datos desde el 2016, ¿ok? Viendo hacia el 2020. Del 2016 al 2020 se estimaba, y creo que inclusive superó esa medida, que el tráfico de video iba a aumentar casi 13 veces con respecto a ese año, ¿no? Donde se usa muestra. De por sí, les puedo decir que hoy día, ya es una información ya firme y consolidada, el 70% del tráfico de Internet global, 70%, dígase bien, del tráfico de Internet global es consumido por contenido de video, ¿ok? Consumido obviamente por cualquier medio terminal, bien sea una computadora, un televisor inteligente, un celular, una tableta, cualquier dispositivo obviamente con el que uno pueda acceder a una red de banda ancha fija o móvil. Entonces, imagínense, estamos hablando de 70-75% del tráfico internacional a nivel de Internet. Es consumido nada más por video. Si nos vamos a las redes sociales, si son, obviamente, como estoy seguro que lo son, usuarios de redes sociales, por ejemplo, de Instagram. Instagram empezó como una página orientada a fotógrafos. Yo también soy fotógrafo, digamos, amateur, lo tengo como hobby. Y cuando yo empecé en los primeros años de Instagram era eso, era un sitio donde uno podía básicamente disfrutar del hobby de la fotografía, compartir con otros que les entusiasmaba la fotografía, y poco a poco se fue transformando y evolucionó básicamente una plataforma inclusive que sirve para hacer negocios, para hacer mercadeo. Y gran parte del contenido ya no son fotografías, es videos. En Instagram. Al principio, obviamente, como todos saben, era fotografía, y ahorita gran parte del contenido es videos, ¿ok? Y eso si lo vemos hacia las otras redes sociales que existen, tiendas de Twitter, Facebook, etcétera, también se transformaron de la misma manera, ¿ok? Bueno, aquí básicamente repitiendo un poco muchas otras cosas que hemos hablado anteriormente. 5G, una de las cosas que son importantes en 5G es la posibilidad de conectarlos a todos, es la posibilidad de tener anchos de banda o transmisiones de datos rápidas. No es una evolución per se de 4G. Mucha gente, o se oye decir, porque obviamente hubo una 4.5G, y quizá dicen, bueno, es una evolución sobre 4G. Es una evolución de los sistemas, obviamente, de celulares móviles, pero es una tecnología ya de por sí standalone como tal, ¿ok? Y también otra de las cosas importantes, como mencioné anteriormente, es que es una tecnología orientada ya a conectar objetos o cosas, no solamente personas. Es más reactiva que predictiva, y también es una tecnología que está orientada a ser más amigable con el ambiente, ya que también los fabricantes, como en el caso de Huawei y otros, se ha abocado para que lo que consume, no solamente los equipos que están del lado del operador, de la red del operador, como también los celulares, consuman cada vez menos energía, obviamente ayudando con el tema de emisiones
obviamente a nivel global. Se estima que son a nivel de consumo de energía 30 a 40% más eficientes, inclusive con respecto a lo que era la red 2G y 3G. Ahorita hablando un poco de aplicaciones, pasando a otra sección, señores, ya y haciendo un poquito de wrap-up, hablando de aplicaciones o casos de implementación de 5G. Básicamente, 5G no es solamente, como ya he mencionado, una red para transmitir anchos de banda más rápidos o más altos para tener una mejor experiencia viendo video o navegando en la red, sino es una tecnología que permite impulsar varios tipos de aplicaciones a nivel global, como por lo menos en el área de energía, con lo que se llama Smart Grid o redes inteligentes. Cuando digo redes inteligentes es dentro del contexto de redes de distribución de energía, ¿ok? Smart Grid, automóviles que se manejan automáticamente o driverless cars, en lo que tiene que ver con mediciones inteligentes, que también tiene que ver con la industria de energía. Por ejemplo, que tú tengas en tu casa, lo vamos a ver un poco más adelante, un medidor de energía y tú puedas, desde tu tableta, por una app, por supuesto, o desde tu teléfono celular, tú puedas en todo momento y en tiempo real ir viendo inclusive cuáles son los patrones de consumo de energía en tu casa, ¿ok? E inclusive tener la inteligencia tal, porque va a llegar a ese momento que tú puedas saber qué te está consumiendo más en tu residencia o inclusive en una oficina, si fuese el caso. Si es obviamente el aire acondicionado, la nevera, los televisores o los varios televisores que tienes en la casa, etcétera, o lo que es la parte de luminaria, alumbrado, etcétera, etcétera. Y entonces, en función de eso, tú hacer tus propias adecuaciones de consumo para que obviamente tu factura sea mucho menor y obviamente también contribuir a un mundo más limpio para obviamente tener mucho menos consumo y obviamente, como por supuesto, generar menos emisiones que contaminen el ambiente, ¿ok? Otra gran aplicación es lo que se llama realidad virtual o realidad aumentada. Ya estoy seguro que ustedes habrán visto varias aplicaciones de ellas. Por ejemplo, el juego, se me fue ahorita el nombre, Pokémon, que estuvo de moda de Pokémon, que tenías que buscar a las figuritas estas de Pokémon muy famosas anteriormente, y bueno, todavía famosas. Se recuerdan que estuvo hace unos 3 o 4 años ese juego bastante de moda. Ese juego era un juego de realidad aumentada, está basado en realidad aumentada. Ya con 5G, las fronteras de lo que puede ser realidad aumentada, pues empiezan a abrirse y empiezan a poder abrirse para muchos otros casos de aplicaciones. Por ejemplo, se me ocurre que usted sea un realtor o un corredor de bienes raíces y vaya a mostrarle a un posible cliente, un posible prospecto, una casa. Pues con realidad aumentada podrían, y que esté la casa o el inmueble esté vacío completamente, con realidad aumentada, poniéndote unos lentes de realidad aumentada o con el propio celular, apuntando hacia el espacio que uno quisiera ver, pudiera uno básicamente amoblar de manera virtual esos espacios y poder tener una idea de cómo se ve. Eso es simplemente uno de varios cientos o miles de ejemplos que podríamos ponernos a hablar aquí digamos, todo el día, ¿no? En la parte, obviamente, muy importante también de servicios públicos para hacer seguridad y monitoreo a nivel de tránsito o tráfico, no solamente peatonal, sino también, obviamente, a nivel de redes ferroviarias de alta velocidad y también, inclusive, de vías de comunicación, de vehicular, ¿no? La posibilidad de, por ejemplo, tener postes, que nosotros en el caso de juego llamamos postes inteligentes, donde tú tengas un poste que tenga, no solamente se prenda y se apague ese poste de manera automática, y que también tenga una celda solar, que también obviamente alimente el poste y que tenga de repente una valla de publicidad donde básicamente puede ir mostrando diferente información
a medida que va llegando personas a esa valla, porque comunicándose con el teléfono, con el teléfono de la persona o de las personas, por inteligencia artificial puede saber cuáles los patrones de consumo que tienen esas personas. Eso ya es algo que existe. Aquí no estoy inventando nada. Si ustedes van por ejemplo, a su propio teléfono, se pueden dar cuenta que en muchos casos les sale publicidad sobre artículos que ustedes han buscado en algún u otro momento o en días anteriores, porque básicamente nos están constantemente monitoreando para saber qué es lo que consumimos y cómo lo consumimos. Entonces imagínense tener ese tipo de infraestructura, de los postes inteligentes, donde puedas hacer lo que acabo de mencionar, puedas también tener sensores que puedan medir, digamos, algún tipo de obstáculo en la vía, o cualquier tipo de presión en la vía, cualquier hueco, como nosotros le conocemos en vulgar castellano, y que pueda obviamente transmitirle por adelantado a cualquier conductor que venga en ese momento a pasar por allí, transmitirle obviamente una alarma o una alerta de emergencia para que obviamente sepa con el obstáculo que se va a conseguir más adelante. Es una cantidad de aplicaciones increíbles que tiene obviamente 5G para muchos sectores. Ahora, categorizando los tipos de servicio, los tipos de servicio de 5G se pueden categorizar, o aplicaciones, en 3 dominios específicos. Aquellos servicios que están asociados a aplicaciones de misión crítica, por ejemplo, los carros autónomos o que se manejan así solos. Eso es un servicio de misión crítica, porque si tú vas en tu carro y vas básicamente distraído haciendo cualquier cosa, leyendo tu propio celular, hablando con tus hijos, con tu familia, o simplemente haciendo una siesta para ir desde un sitio A a un sitio B, el carro tiene que asegurarte que ese carro reaccione y tenga la misma cantidad, la misma eficiencia y eficacia de reflejo que tienes tú mismo, inclusive mejor. Si un carro que va adelante o un vehículo que va adelante frena de sopetón, pues obviamente esa plataforma de tecnología tiene que asegurarse que el carro tome las decisiones, obviamente de la manera más rápida, ¿ok? Para que pueda frenar o hacer un viraje y esquivar a ese obstáculo, ¿ok? O, por ejemplo, si los vehículos que van adelante de ti empiezan a frenar, pues obviamente también el carro puede hacer lo mismo. O si, por ejemplo, el vehículo tiene que salir de una rampa de autopista para entrar en cualquier sector de la ciudad, pues obviamente que lo haga de la manera más rápida posible, de manera que no introduzca peligro a los otros vehículos que van a su lado, ¿no? Eso solamente se puede hacer con una red móvil o una red celular que tenga niveles de latencia muy bajos, ¿ok? Porque los cálculos para que ese vehículo haga todo ese tipo de comandos tienen que ser, pues obviamente, en milisegundos, ¿ok? De otra manera, se pueden presentar accidentes catastróficos. Otro dominio sería lo que sí es obviamente más obvio, lo que es servicios de banda ancha enhanced o básicamente amplia, que le permitirán a los proveedores de servicio dar comunicaciones inclusive de varias centenares de megabits por segundo, inclusive gigabits por segundo a sus suscriptores, ¿ok? Y también otra categoría, ya lo mencioné anteriormente, lo que es el Internet de las cosas, el mundo masivo del Internet de las cosas, donde van a tener un arreglo o un abanico de N cantidad de equipos, cosas, productos que se van a estar conectando al Internet o esta red de Internet de las cosas para poder hablar entre ellos y realizar tareas cotidianas, desde, por ejemplo, prender un aire acondicionado directamente en la casa, en un escenario de domótica, antes que, por ejemplo, yo llegue para acondicionar obviamente la temperatura de la misma,
o abrir el portón de mi casa, si tengo una casa o el edificio, abrir el portón, inclusive antes que yo haya llegado con el carro, irlo abriendo para simplemente entrar sin tener que yo hacer absolutamente nada. También obviamente en el campo de energía, poder tener, lo vamos a ver más adelante en las últimas láminas, medidores inteligentes que puedan medir el consumo eléctrico en el hogar. Hablando un poco ya de esto y para ir cerrando, estos casos de uso en el sector de energía pudieran ser, como acabo de mencionar, lo que es el Smart Grid, que básicamente es la red inteligente de distribución eléctrica, en donde puedas tener operadores o proveedores de servicio de energía que puedan de una manera más rápida y eficiente manejar lo que son las fluctuaciones de voltaje o de tensión en las redes y distribuirlas de mejor manera y más rápido para obviamente hacer un mejor uso de sus recursos, obviamente, ¿no? Inclusive también evitar accidentes o fallas en el sistema de distribución eléctrico. Lo acabo de mencionar unos segundos atrás, o minutos atrás, el uso de medidores inteligentes en los hogares o en las oficinas o en las industrias o en los comercios, donde los residentes, las personas en ese hogar o los managers en cualquier oficina, los gerentes en cualquier oficina puedan medir de manera en tiempo real los perfiles de consumo de todos los dispositivos o appliances eléctricos que consumen energía en esos ambientes. Y después, obviamente, con tomar decisiones informadas en función de ver cómo optimizar ese consumo. Eso hasta hace poco era mucho más difícil, porque una persona común no podía saberlo, no tenía manera cómo saberlo. Ahorita se le puede presentar una interfaz gráfica bastante amigable para cualquier persona que no necesita hacer un PhD en tecnología o técnico para justamente hacer su propia autogestión de consumo eléctrico. Otra aplicación, pues obviamente, es el uso de 5G para el monitoreo de sensores inteligentes en obviamente, infraestructuras de energía alternativa, como lo son plantas eólicas o solares, de energía solar, o en granjas de energía solar, donde obviamente también se pueden monitorear en tiempo real el performance de los dispositivos que están los dispositivos que almacenan energía, de los dispositivos o los paneles o las turbinas que generan esa energía, y poder obviamente recibir esa información en tiempo real en los cuartos de control o comando para tomar las decisiones pertinentes para hacer modificaciones digamos, en esas plataformas, ¿no? O hacer operación y mantenimiento en esas plataformas. Igual manera, también poder tener esos sensores para poder también evitar fallas o inestabilidad en la redistribución también de energía, como también somos bastante conscientes que ha pasado últimamente también aquí en el país. Eso permitiría hacer una reacción rápida y no solamente humana, sino inteligente, porque estarías hablando de plataformas obviamente de alto nivel que con inteligencia artificial, mediante la información que transmite las redes 5G, sensando, teniendo información de estos sensores inteligentes, pueden llegar obviamente a plataformas de inteligencia artificial en los cuartos o en las unidades de control, en las subestaciones, para tomar decisiones básicamente rápidas y efectivas para de repente aislar un circuito, evitar que de repente una sobrecarga de tensión en cualquier circuito pase y continúe afectando al resto de la red, como también lo hemos vivido nosotros últimamente, ¿no? Bueno, básicamente es el resumen de lo que les quería mostrar hoy. Esto es un tema bastante amplio, inclusive que tenía 2 horas para hablar. Todavía hay mucha información que compartir. El IESA, como les dije minutos antes de empezar, dejo esto abierto, la invitación abierta, o me ofrezco abiertamente si necesitan tener otra vez otra sesión donde entremos inclusive en más detalle
sobre aplicaciones y sobre el mundo de aplicaciones 5G y otras tecnologías, como lo mencioné, WM, GPON, etcétera, inteligencia artificial en el sector de energía, pues estoy a la orden. Le paso la batuta a los amigos de IESA para que moderen entonces la sesión de preguntas. Sí, muchas gracias por tan excelente presentación. Si nos quedan pocos minutos para finalizar la conferencia, vamos a compartir algunas preguntas. La primera en el chat que la hizo Simón Hernández. Buenos días. ¿Por qué no se menciona y compara la tecnología iOS americana? ¿Por qué no se compara o es por razones de competencia? ¿Cuál tecnología, perdón? iOS. BIOS. Americana, ajá. Bueno, básicamente no la contemplé porque estábamos básicamente enfocados a hablar sobre todo de 5G como tal y no hacer, digamos, comparaciones con otras tecnologías como tal de acceso. Para ser completamente franco, de la tecnología BIOS no sé si es una tecnología de acceso y no sé si es móvil o fija, desconozco, primera vez que la oigo hablar de ella. Si la persona que hizo la pregunta de repente en el chat puede ampliar un poquito más de ella, pudiera inclusive buscarla aquí rápidamente y hacer un análisis rápido y decirles cuál es la diferencia primordial, ¿no? Pero no he oído sobre hasta menos ahora, sobre ningún tipo de tecnología con ese nombre. José Milano, ¿cómo ve usted la adopción de esta tecnología en Venezuela? ¿Han tenido acercamientos con algunos operadores? ¿Han tenido reuniones con Conatel o conocen alguna iniciativa en este sentido? Sí, bueno, en el caso específico de Venezuela, bueno, como ya todos sabemos, nosotros en Venezuela tenemos disponible la red 4G. Las redes 4G empezaron a implementarse en el año 2014. Ahí Conatel empezó a hacer las primeras asignaciones de espectro a los diferentes operadores que tienen operación aquí en Venezuela, operadores móviles. Con respecto a 5G, sí, obviamente como uno de los principales actores, no solamente es Huawei, sino otras empresas como nosotros que también compiten en esta industria o también contribuyen en esta industria, también se tiene siempre constante comunicación con los principales actores de la industria, inclusive como parte regulador con Conatel, ¿no? Sí se ha hecho conversaciones donde se han obviamente hablado de puntos muy importantes como lo es el espectro, porque para cualquier red móvil lo fundamental es el espectro, ¿ok? Porque si no hay espectro disponible, es básicamente casi que imposible poder hacer un despliegue de una nueva generación, a menos que apagues, por decirlo de una manera coloquial, apagues una generación anterior, es decir, por ejemplo, la red 2G, la apagues y liberes espacio del espectro radioeléctrico, de radiofrecuencia que ocupaba esa generación, en este caso, por ejemplo, segunda generación, y hagas lo que se llama refarming, que es básicamente implementar la nueva tecnología o la nueva generación en ese espectro que se va a ir liberando, que ojo, tampoco se puede hacer en un chasquido de dedos, tienes que hacerlo de una manera bien planificada y bastante cautelosa, ¿no? Para tampoco afectar a los usuarios. Con el caso de 5G, en Venezuela aún no se han hecho pública ninguna adjudicación o concesión de espectro aún. Obviamente hay operadores que están muy interesados en eso y están, me imagino, obviamente en conversación también con Anatel, con el regulador para que eso se dé. Como mencioné también en Latinoamérica, hay otros países que ya están un poquito más adelante, porque bien sea ya o le dieron la adjudicación a las operadoras o inclusive ya también se la dieron y ya hicieron los primeros despliegues, ¿no? En el caso 5G en Venezuela, pues, también quiero, digamos, plantear algo. Hay aquí los espectros de frecuencia que podrían estarse dando. Hay que justamente también evaluarse si están disponibles y si hay que de alguna manera también limpiarlos, ¿no?
o hay que hacer algún tipo de refarming, como mencioné anteriormente, para que haya espacio a que las operadoras puedan tener posibilidad de hacer los despliegues ahí. Y bueno, también hay algo importante que es la parte de inversión. Tiene que haber una iniciativa público-privada que, como todo, para que obviamente esta nueva tecnología se pueda desplegar y pueda existir un ecosistema también impulsado por la industria privada, por el sector público, para que se pueda aprovechar de la mejor manera las virtudes y ventajas que da 5G y que no solamente simple se quede como como he mencionado varias veces, como no solamente como una red que te va a dar mayores velocidades o de ancho de banda. Muy bien, Simón Carrasco menciona, ante todo, felicidades y muchas gracias por extraordinaria información. La pregunta que realiza, ¿cree que es factible aplicar esta cuarta revolución industrial en la industria petroquímica nacional? ¿Qué primeros pasos se podrían hacer? Sí, claro que es factible. O sea, si retomamos un poco una de las láminas que les presenté, se pueden dar cuenta que podemos recordar, es más, déjenme ver si la puedo buscar para volverla a presentar. Se pueden dar cuenta que hay varias tecnologías que soportan, digamos, de alguna manera, lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Que mencioné. Y muchas de esas tecnologías, obviamente, fácilmente o de manera directa o indirecta pueden aplicarse en el sector energético nacional. Vuelvo a repetir, para que sean efectivas, por ejemplo, en el sector de energía, para poder implementar, no sé, iniciativas de inteligencia artificial, de Big Data, de realidad aumentada, al final siempre va a ser importante y primordial que tengas una red 5G o al menos 4G funcionando con capacidades holgadas, pero sobre todo 5G, porque sin las virtudes que da 5G, todas estas tecnologías que presenté y acabo otra vez de mencionar, digamos, no se puede realizar o no se puede, digamos, obtener los beneficios o lo que plantea esta cuarta revolución industrial. De que es posible, y para responder más categóricamente, es posible. Sin embargo, hay que crear, obviamente, un ecosistema tecnológico para que eso pueda pasar. Porque obviamente son tecnologías que si no están conectadas, que no tienen acceso a conexión y conexiones sólidas y eficientes como las que ofrece 5G, pues son esfuerzos estériles entonces. Gracias. Voy a leer una última pregunta porque ya estamos en tiempos. Es de Tony Mendible y pregunta, ¿la industria ve como un problema la falta de estandarización de frecuencias a nivel mundial? ¿Es de interés para los reguladores? Claro, para los reguladores es importantísimo el tema de la frecuencia. Siempre tiene que ser importante, no solamente importante para las operadoras, para nosotros los fabricantes como Huawei o cualquier otro, sino también para los reguladores y los gobiernos, porque al final los que administran el espectro el espectro radioeléctrico son los estados, son el gobierno, porque es, digamos, un bien público y obviamente tú das concesiones a las operadoras o licencias para que lo manejen. Entonces es muy importante que obviamente hayan consensos, no solamente dentro del espectro, dentro del alcance de un país, sino a nivel regional, inclusive global, para poder entender cuáles deberían ser los espectros que se van a liberar o que se van a apuntar para 5G, para que obviamente los fabricantes como nosotros, por ejemplo, puedan empezar a trabajar en labores de investigación y desarrollo para poder obviamente producir los equipos de radio, entiéndase los equipos de radiofrecuencia, antenas, RRU, etcétera. No voy a decir muchos términos porque son muchos acrónimos que quizás muchos no van a entender, pero los diferentes elementos de red que van a operar en esas frecuencias. Entonces siempre tiene que haber cohesión y tiene que haber coincidencia a nivel global en todo eso. Y eso existen foros justamente para que eso pase.
Inclusive les comento, yo sé que hubo una delegación también de Venezuela que estuvo en el último que se dio, si más no me acuerdo, creo que fue en Egipto, uno de los últimos que se dio en Egipto a final del año pasado, o el tercer trimestre del año pasado, donde justamente uno de los temas que se hablaba era el espectro de 5G, cuáles son las frecuencias que se van a liberar o que se van a planificar para 5G y para que obviamente la industria empiece a avanzar en ese sentido. Gracias. En el chat sí quedaron muchos comentarios de felicitaciones, excelente presentación, muy buena exposición, excelente. Quedó un par de preguntas, pero bueno, ya estamos sobre la hora. Ofrecemos disculpas a los que de manera muy activa siguen escribiendo, pero ya estaríamos cerrando nuestra conferencia pautada para el día de hoy. Solo quedaría unas palabras de cierre y después de nuestros coordinadores también. Bueno, Ángel, para felicitarte, me ocupó bastante la exposición, bastante clara. Quizá me hubiera gustado un poquito más profundizar sobre las aplicaciones en la parte eléctrica. Lo mencionaste bien, pero como tú dices, podemos tener una conversación posterior. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ángel. Yo creo, primero te felicito en ese recorrido que nos hiciste de la evolución de la 5G. Ha sido increíble la reducción del tiempo de implementación desde la primera hasta la quinta, y evidentemente el espectro de uso en la revolución industrial número 4 va a ser impresionante, y 5G va a jugar un papel básico. Nosotros creo que en el área eléctrica debemos tener como meta ir hacia las redes inteligentes, ¿no? Yo creo que existen en el YESA otros programas de gerencia que se están llevando a cabo en paralelo. Yo le voy a pasar, digamos, el dato de esta conferencia a las que están empezando recién, de modo que pudieran estar interesados en contactarte en el futuro. Un millón de gracias de nuevo. Muy buena tu conferencia. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como les mencioné, abierto para cualquier otra ocasión, y si necesitan entrar, inclusive como mencionaron, en más detalle de lo que es el sector de energía, pues con mucho gusto, y inclusive involucrar no solamente 5G, sino otras tecnologías también de acceso fijo, como les mencioné anteriormente. Muchísimas gracias. Seguro que sí existirán otros espacios. A todos nuestros invitados, los participantes, una muy feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde. Chao. Hablamos. Chao, Eddie. Chao, Alberto. Hasta luego. Hablamos. Micrófono.